Bienvenidos al tercer vídeo de la serie de detección de mentiras. En anteriores vídeos hemos explicado qué es la mentira, cómo se produce a nivel fisiológico, emocional y conductual. Hemos explicado los diferentes perfiles de personalidad para poder detectar a los mentirosos según este perfil. Antes de empezar, para los que sí que habéis visto el anterior vídeo, el de los perfiles de personalidad, quiero aclarar una duda que se ha repetido varias veces, y es que ha habido varios comentarios de personas diciendo que si no se puede ser un poco de todo. No es que tú seas un neurótico o que seas un extravertido, sino que todos tenemos las tres dimensiones y cada uno puntúa más o menos en las tres. Entonces, una persona puede tener alto neuroticismo, bajo en psicoticismo, alto en extraversión. Para que quede claro, todos tenemos las tres dimensiones, solo que cada uno tiene más o menos de otra. Bueno, antes de empezar con el vídeo de hoy, vamos a recordar que la mentira era algo muy estresante y muy demandante para nuestro cerebro. El que algo sea muy estresante y muy demandante para el cerebro implica que este va a generar una alta activación cortical para responder a esta demanda y para intentar gestionar este estrés. Si has visto el vídeo de los perfiles de personalidad, recordarás que las personas con una puntuación baja en extraversión, es decir, personas introvertidas, tienen per se una activación cortical mayor que las personas extravertidas. Esto ya nos puede ir dando una pista de qué personas van a mentir mejor y qué personas van a mentir peor. Porque, como dijimos, las personas introvertidas toleran menos los estímulos. ¿Y qué es una mentira? Un estímulo. En este vídeo vamos a ir viendo cómo podemos detectar la mentira en las expresiones, en los gestos y en la postura de las personas. Esto yo no quiero que sea algo unidireccional, que yo suelte aquí cosas y que no penséis nada, sino que quiero que recordéis un poco la información de los demás vídeos y podáis intuir un poco cómo va a mentir cada perfil de personalidad. Y por supuesto tenemos que recordar que no todos mentimos igual. Hay algunas cosas que son un poco universales porque todos compartimos procesos fisiológicos, pero cada persona tiene una manera de comunicarse personal. Entonces tenemos que comparar a la persona con su línea base. Esto ya lo expliqué en el primer vídeo. Bueno, entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos para saber si alguien está mintiendo? Por un lado tenemos las señales de incomodidad, porque mentir en sí es algo incómodo, es algo tenso, es algo desagradable. Y luego tenemos una serie de emociones subyacentes, es decir, la persona nos comunica un mensaje, pero en realidad nos muestra que se siente de otra manera. Alguien que está diciendo una mala noticia, pero en realidad se alegra de ello, como por ejemplo cuando no puede ir a un plan que no le apetecía. Si nos fijamos bien, quizás estemos viendo que en realidad se está sonriendo a sí misma. Esto lo podemos ver a través de lo que se llaman las microseñales y las macroseñales. Las macroseñales duran entre 3 y 5 segundos, son más fáciles de ver, pero las microseñales no duran ni un segundo y solo podemos verlas si grabamos a la persona y hacemos un zoom y lo ponemos a cámara lenta, pero son muy reveladoras, como por ejemplo subir un poco los labios o hacer una pequeña sonrisa un segundo, arrugar un poco la nariz como señal de asco. Estas señales suelen aparecer sobre todo al principio y al final del mensaje. Al principio porque significa que la persona está construyendo su mensaje, y al final porque es cuando ya lo ha emitido y dice, vale, ya puedo relajarme un poquito para coger fuerzas para la siguiente mentira. Y suelen repetirse varias veces. Esto es lo que se denomina un clúster o un patrón, es decir, podemos detectar que está mintiendo cuando repite este patrón varias veces. Si ocurre de manera puntual, no es muy significativo. Bueno, como dijimos, como la mentira es algo muy estresante y muy desagradable y que supone una amenaza para el cerebro, explicamos que activaba el sistema de lucha-huida y que este activaba el sistema simpático y parasimpático para dar esta respuesta de lucha-huida. Y esto tiene una serie de consecuencias fisiológicas, como por ejemplo la sequedad bucal, la sequedad de los ojos, el aumento de la temperatura basal, una infinidad de cosas que también las hemos explicado anteriormente. Y todas estas reacciones fisiológicas son las que nos van a ir dando pistas en las que fijarnos. En primer lugar, la latencia de respuesta, que ya la comentamos. Mentir es algo muy demandante, hay que elaborar el relato, hay que pensarlo. Hay que intentar pensar que dijimos anteriormente, hay que comprobar si la persona nos está creyendo. Entonces ya de por sí que la persona tarde más en contestar de lo que lo haría normalmente es una pista importante. Las cuerdas vocales también se tensan. Esto da lugar a que la persona tienda a hablar con un volumen de voz un poco más alto e incluso con una voz un poco más aguda o un poco más grave de lo que lo haría de normal. Los labios también nos dan muchas pistas, suelen estar muy tensos, más cerrados que de normal.
Hay personas que incluso llegan a taparse la boca. Como hemos dicho, estas reacciones fisiológicas hacen que los ojos se sequen y por ello suelen las personas parpadear más, rascarse los ojos para estimular los lacrimales y también debido a esta respuesta de lucha o de huida, las pupilas se dilatan bastante. Aquí ya empezamos a ver algunas diferencias entre los diferentes tipos de personalidades. Por ejemplo, una persona extravertida va a tender a mirar mucho más a los ojos que lo haría de normal e incluso levantar las cejas, mientras que una persona introvertida lo que va a hacer es apartar mucho la mirada. Eso está muy relacionado con lo que hemos comentado antes, que las personas introvertidas de por sí ya están muy estimuladas, entonces mantener el contacto visual es una estimulación más, es algo molesto y tienen que reducirla, mientras que las personas extravertidas, además de tolerar más la estimulación externa e interna, la buscan. Por ello, las personas extravertidas mienten mejor. Pero como siempre, una persona que de por sí es introvertida va a evitar siempre el contacto ocular porque para ella es algo molesto, es un estímulo excesivo, le satura. Entonces esa persona de normal no te va a mirar a los ojos, entonces hay que comparar con la línea base. Lo mismo ocurre con la postura. Las personas extravertidas tienden a tener una postura más erguida, más abierta, tienden a tener un mayor movimiento corporal, mientras que las personas introvertidas suelen ser un poco más retraídas, más huidizas, tapan las manos, no gesticulan mucho. Pensaríamos que una persona que está más retraída o que está tapando las manos se suele decir que es una persona que miente, que oculta algo, pero puede que sea una persona introvertida. También respecto a la postura es interesante fijarnos en si la persona adopta una serie de posturas como de defensa o de control, como por ejemplo poner los brazos en jarras, colocar objetos entre ti y entre esa persona, cruzar las piernas, por ejemplo, también es algo que se hace mucho, girar la postura corporal hacia otro sitio para no sentirse tan amenazados. También, por ejemplo, relacionado con esta situación de incomodidad y de tensión, vemos personas que mueven mucho las piernas o mueven mucho los brazos o juegan con objetos con las manos. Incluso vemos que constantemente se acomodan en la silla. Son movimientos, además de dirigidos a quitar la tensión, como que nos están indicando que el cuerpo de la persona se quiere escapar, está incómoda en la situación. Pero por supuesto hay personas que de por sí son nerviosas y tienen también estos movimientos, entonces tendríamos que comparar. Además de la sequedad en los ojos, el aumento de la temperatura lo que hace es un picor en la cara, en las orejas, en la nariz, que hace que la persona pues se rasque bastantes veces. También este aumento de la temperatura produce una sequedad bucal y las personas que están mintiendo o que están nerviosas tienden a dar sorbitos de agua y también tienden a lamerse los labios con la lengua. Otro indicador interesante es que como el cerebro tiene que estar activado para poder dar esta respuesta de mentira coherente, en personas extravertidas, por ejemplo, va a pedir que esa persona genere una mayor estimulación. Y como comentamos, la estimulación no viene solo de fuera, sino que también viene de la propia persona. Por ello, las personas extravertidas que quieren como recuperar esta sensación de control tienden a tocarse mucho el pelo, tienden a agarrarse las manos, a agarrar objetos, etc. Mientras que una persona introvertida, como no requiere de esta estimulación propioceptiva que se llama, está más quieta, más rígida, como más congelada. En resumen, al ser la mentira algo que de por sí es muy estimulante, los extravertidos la van a poder tolerar mejor, entonces podrán mentir mejor e incluso van a buscar como ese estímulo les va a resultar algo desafiante, mientras que los introvertidos les va a resultar algo agotador. Por tanto, un extravertido va a tender a dar movimientos más fuertes, va a dar respuestas más enérgicas, va a estar más activo en la conversación, mientras que el introvertido, cuando está mintiendo, como es algo desagradable y quiere huir, va a estar rígido, va a estar callado, va a estar un poco más sumiso, más huidizo, ¿vale? ¿Y qué va a ocurrir con las personas que tienen una puntuación alta en eroticismo? Como vimos, el eroticismo es tener una inestabilidad emocional, además de una sobrereacción emocional. Entonces, las personas que puntúan alto en eroticismo van a tener una conducta mucho más impulsiva, más desorganizada, van a mostrar mucho más las emociones. La típica persona que, por ejemplo, se indigna mucho cuando le dices que te está mintiendo, que dice, ¿qué? ¿Yo? Tienden mucho a mentir por deseabilidad social. Entonces, las mentiras que te pueda decir una persona neurótica, que se podría decir, van a estar muy dirigidas a convencerte de algo, a darte una impresión, a que no te enfades, a que la quieras e incluso a manipularte emocionalmente. Por ello sí que tienden a mentir más, pero tienden a mentir peor. Es un poco como estas personas que sabemos que mienten y que son así. En cambio, una persona baja en eroticismo va a saber controlar mucho mejor estas emociones, no se le van a escapar tanto la incomodidad, la tensión, el miedo, el enfado, etc. Y además
probablemente no se vea envuelto tanto en situaciones de mentira. Que por cierto, también las personas extravertidas van a mentir más que las personas introvertidas, simplemente porque para un introvertido mentir es algo tan estresante y tan desagradable que no quiere saber nada de ello y prefiere salir de ahí, mientras que para un extrovertido es un poco como el pan de cada día, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la dimensión de psicoticismo? Aquí va a depender mucho cómo se combine con las otras. Para empezar, una persona con una puntuación alta en psicoticismo no tiene tanto este componente de deshabilidad social que puede tener una persona neurótica. No le importa tanto lo que opinen de él los demás. Suele ser más por alcanzar un objetivo. Si os acordáis, en el primer vídeo de la serie Detección de Mentiras hablamos sobre la motivación al premio o la motivación a evitar un daño. Las personas con una puntuación alta en neuroticismo tienen más esta motivación de evitar un daño, de evitar un perjuicio, mientras que las personas altas en psicoticismo sí que responden más a esta motivación de alcanzar un premio, son más luchadores, más ambiciosos, entonces si mienten va a ser para conseguir algo. Al tener esta dureza afectiva y esta estabilidad emocional, podríamos decir que una persona con psicoticismo alto mentiría mejor, pero va a depender si esta persona es extravertida, si esta persona es introvertida, si esa persona tiene neuroticismo, si esa persona tiene bajo neuroticismo. Hay algo muy curioso de la dimensión de psicoticismo, y es que esta respuesta de lucha-huida que hemos mencionado anteriormente está regulada por la serotonina y la dopamina, que van a decidir si toca luchar o si toca huir. Cuando el cerebro analiza que en esta situación no hay escapatoria y que toca luchar, lo que va a hacer es fomentar la dopamina para activar al cuerpo para luchar. Pero si el cerebro procesa que en estos momentos mejor conviene huir porque no tenemos opciones, activa más la serotonina para dar esta respuesta de huida. ¿Qué ocurre? Que las personas altas en psicoticismo tienen una tendencia mayor a regular este sistema de lucha-huida con más dopamina, porque como dijimos, tienen más dopamina en el cerebro. Por tanto, en ocasiones pueden ser un poco descabellados, un poco tercos, y tener respuestas de lucha, de ataque o defensivas cuando no corresponde, y esto también puede jugar en su contra. De ahí que, por ejemplo, hay una alta correlación entre el psicoticismo y la criminalidad. En cambio, una persona con una puntuación muy baja en psicoticismo, a la hora de mentir, que sería, por ejemplo, una de estas situaciones de riesgo en la que tienes que luchar o huir, al tener más alta la serotonina en este sistema de lucha o de huida, su cerebro va a dar respuestas de huida desmesuradas, es decir, se va a quedar paralizado, va a ser bastante ineficiente, si tiene que luchar directamente su cuerpo no va a poder. Entonces, ¿cómo se relaciona el psicoticismo con las otras dimensiones a la hora de mentir? Por ejemplo, una persona con psicoticismo y con extraversión va a ser muy manipuladora, porque no solamente es muy estable a nivel emocional y va a ir mucho a por su objetivo, sino que además le va a agradar esta situación de mentir, de conseguir los objetivos, de lucirse. Una persona alta en psicoticismo y con introversión a lo mejor sí que va a saber mentir, pero no de una manera tan presencial o tan descabellada de decir, vale, yo voy a hacer esto, me lo voy a callar y más adelante verás. Un poco vengativo. Una persona alta en psicoticismo y alta en neuroticismo será la típica persona narcisista, muy impulsiva, que genera mucho escándalo, mucho caos, muchos follones. Un perfecto mentiroso sería una persona que puntúe alto en psicoticismo y alto en extraversión, pero se le va a pillar o no según lo que puntúe en neuroticismo. Va a tener esta dureza afectiva, esta persecución de los objetivos, esta capacidad de soportar las situaciones de estrés, esta capacidad de convencer a los demás, pero si tiene esta inestabilidad emocional de neuroticismo va a ser mucho más fácil que cometa errores y que se le pille, pero si tiene esta puntuación baja en neuroticismo va a estar todo controlado, entonces va a ser como el perfecto criminal que no se le pilla nunca. Bueno, llegados a este punto os haréis la pregunta de, vale, esto todo es muy interesante, pero ¿cómo puedo aplicarlo yo en mi día a día? Lo mejor que podemos hacer llegados a este punto es las personas que nos rodean, que conocemos, intentar más o menos dibujar qué perfil de personalidad pueden tener. Si son más extravertidos, si son más introvertidos, si son más o menos neuróticos, si puntuarían más alto o más bajo en psicoticismo, y a partir de ahí intentar imaginarnos con la información que os he dado cómo mentirán esas personas y también cómo suelen comunicarse de normal. Si yo, por ejemplo, por lo que sé de mi madre, diría que es una persona muy introvertida, sé que en el momento de mentir probablemente apartaría la mirada, probablemente hablaría más bajo, probablemente se quedaría muy quieta,
o probablemente intentaría escaparse de la situación de mentir. En cambio, si sé que, por ejemplo, mi madre es una persona extravertida, sé que cuando me mienta me mirará mucho a los ojos, hablará mucho, se gesticulará mucho, levantará las cejas. Si sé, por ejemplo, que mi pareja puntúa alto un eroticismo, también me podré imaginar que cuando me mienta se le podrá ver un poco más las emociones que está intentando ocultar, sabré que me mentirá más para intentar manipularme emocionalmente o para dar una serie de imagen y que yo le aprecie y le quiera. Y del mismo modo, si yo sé que, por ejemplo, tengo un amigo que puntuaría alto en psicoticismo, sé que, bueno, pues quizás me mienta, pero me va a ser más difícil enterarme a través de sus expresiones porque tiene un poco más esta dureza afectiva, esta capacidad de control, no tiene tanto esta deseabilidad emocional. Entonces, pues lo que podemos hacer aquí es comparar o con la línea base o sobre todo fijarnos en el argumento. Pero como os digo, todo depende de la combinación de las puntuaciones en las 3 dimensiones. Así que bueno, ya hemos visto lo que es la mentira, ya hemos visto qué tipos de personalidad hay, ya hemos visto cómo detectar la mentira según tipos de personalidad y en los siguientes vídeos lo que vamos a ver son ejemplos prácticos, tanto con vídeos como con personas que vamos a traer aquí al canal en carne y hueso para ver si conseguimos pillarles si nos está mintiendo o no. Y por último, si queréis que os consiga este test para que podáis saber qué personalidad tenéis o si queréis pasárselo a la gente de vuestra vida y entonces saber cuándo miente, dejádmelo en los comentarios.